Y siendo las 11 menos 20 de la mañana, insistimos, tenemos 23 grados de temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hacer un pequeño repaso, no de todo, porque la verdad es que ha dejado muchísimo esta apertura de sesiones ordinarias ayer ante la Asamblea Legislativa, pero sí hay que decir que Milei presentó su hoja de ruta para el 2026, con bastantes dificultades, ¿no? Por esto que mencionábamos, que la verdad que fue bastante difícil poder sacar la hojarasca y entender cuál era el balance de lo que estaba haciendo de sus 2 años de gobierno y sobre todo de lo que iba a venir. Domina de todas formas esta especie de arquitectura institucional para los próximos 50 años. Habló de una cuestión de la política atravesada por la moralidad, que no se entiende qué era lo que quiso decir, pero bueno, evidentemente, no sé, a mí cuando me dicen política y moral, no te metas ahí, no. Maestro, no te metas ahí. Además, porque claramente si hay alguien que no puede estar blandiendo la bandera de la moralidad es este gobierno y sobre todo el propio Javier Milei. De hecho, en algunos trayectos, algunos tramos de ese discurso, se lo vio realmente muy enojado cuando le hicieron alusión, por ejemplo, al 3% de Carina, a Expert, a Libra, etcétera. Bueno, así que bueno, el anuncio central fue el envío de 10 paquetes de reformas estructurales por mes, que va a ser supuestamente cada uno de los ministerios, así que va a haber un año seguramente, por lo que él plantea, plagado de debates de lo que ellos vayan a tratar de reformar durante el año y que va a ser tratado por el Congreso. Vamos a escuchar esa parte. A su vez, les comento que cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales, por lo que todos los meses presentaremos un paquete de proyectos a ser tratados por este Congreso, correspondiente a las verticales de cambio que hemos explicado hoy. Después tampoco agregó demasiados detalles acerca, no explicó nada de lo que dijo. Les cuento un poquitito más o menos, digamos, de lo que se puede sacar de lo que dijo. Habló de una reforma tributaria integral, no dijo cómo. Sí, habló otra vez baja de impuestos, pero bueno, la verdad es que no se entiende bien qué es lo que quiere hacer. Sí, claro. O sea, muy vaga. Hay como una distorsión del sentido de la apertura de sesiones. Históricamente, y no digo históricamente, una sesión como la de ayer es un balance del tiempo de gestión y una presentación de los proyectos del Ejecutivo hacia adelante. Sí, es una hoja de ruta de lo que va a ser tu año legislativo. Total. En donde vos tenés que presentar qué es, digamos, por lo menos la intención de tu gobierno, vos siendo la cabeza del Poder Ejecutivo, qué es lo que se plantea. Bueno, habló entonces de la baja de impuestos sin especificar cómo, reforma del Código Civil y Comercial, tampoco dijo demasiado, habló de la desregulación de la economía en general, cambios en el Código Aduanero, digamos, ahí por ahí nos metemos en cosas un poquito más puntuales, orientados a una mayoría de apertura comercial y nuevos acuerdos internacionales, reforma del Código Penal, dijo él, una deuda pendiente del año anterior, que busca endurecer penas y combatir el tema de la inseguridad, eliminación de las PASO. Ahí avanzó entonces con esta idea de finalmente terminar de matar la idea de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. También habló un poquitito de la reducción del Estado, dijo que va a haber una reducción del 20%, además de todo lo que ya sucedió en la planta estatal, y de casi un 40% en cargos superiores de la administración pública. Bueno, obviamente que va a seguir el rumbo del equilibrio fiscal, que es como su mantra permanente, calificó como un privilegio y corrupción en las normas actuales y no mucho más, no mucho más. La verdad que no mucho más que eso. De todo lo que acabamos de decir, no hubo un solo detalle de cómo se va a hacer, de qué es lo que se va a hacer, de cuál es la idea, más allá del tema de esto de los paquetes que, bueno, paquetes, van a mandar cada uno 10 normas a ser tratadas en el Congreso, no se entiende bien a qué se refiere, la verdad muy vago el discurso, sacando incluso todo el tema de los insultos, el griterío y el circo, no hubo nada en concreto que uno pueda decir, bueno, van a ir por esto. Realmente muy poco. Utilizó su alocución ante la Asamblea Legislativa para profundizar la polarización.
recurriendo a descalificaciones directas hacia la oposición peronista y también de la izquierda, en una jugada que evidentemente debe tener alguna estrategia pensada, en el sentido de que la verdad que el peronismo está muy debilitado, el kirchnerismo como facción, si se quiere, digamos, dentro del peronismo, ni hablar del debilitamiento que tiene, y sin embargo lo elige para confrontar. Vamos a ver de qué manera. Ustedes también podrían gritar porque soy presidente de ustedes, aunque no les guste. No, ustedes no pueden aplaudir porque se les escapan las manos a los bolsillos ajenos. Dale, sigan con las operaciones que después los voy a ir a buscar cuando se caigan en la justicia por mentiroso, dale. A ver, ignorantes, la justicia social es un robo, implica un trato desigual frente a la ley y está precedido de un robo. ¡Manga de ladrones! ¡Delincuentes! ¡Por eso tienen a la suya presa! Sí, sigan con las operetas que la gente sabe. Digamos, sabe que son unos mentirosos, saben que los audios son falsos, saben que el que declaró ya dijo que era mentira, pero sigan así ustedes mintiendo a la gente. Digamos, sigan mintiendo a la gente con situaciones que no tienen además los crudos. Vamos, sigan mintiendo. ¡Manga de ladrones! ¡Manga de chorros! Por eso tienen a su líder presa. Y va a seguir presa por la causa de los cuadernos, va a seguir presa por el memorándum de Irán, va a seguir preso por lo que hizo con Vialidad, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia. Digamos, ¿qué alergia le tienen a los datos? El desempleo bajó. Dedicate a recitar poemas y hablar de los datos, no, porque de eso no sabes nada. Deja de mirarte al espejo, Martínez. ¡Los chorros son ustedes! Sí, seré muy pordiosero, pero les gané por goleada a ustedes en un balotaje. ¡Anda a buscarle al ángulo, Cuca! El principio de revelación nos muestran quiénes son los enemigos de los argentinos. Impresionante. Va a ser interesante analizar, después lo vamos a hacer en la entrevista, qué hay detrás de esto. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué es lo que guió a que el entorno de Milei, el entorno cercano a Milei, lo llevara a encarar la apertura de sesiones con este nivel de beligerancia contra un sector de la oposición, contra el peronismo en particular, contra el kirchnerismo en especial? Porque es llamativo. Es llamativo. No había... No se condecía con la respuesta de los diputados opositores. Claramente estaba pensado, estaba organizado, había una idea de el eje tiene que ser pegarle a los cucas, pegarle al kirchnerismo. Así que hay que ver por qué. Volver a polarizar. Bueno, se lo podemos preguntar a Santiago Giorgetta. Santi, creo que nos está escuchando ahí, analista político. Nos pareció que era súper interesante hablar con él, sobre todo para que nos dé su impresión de lo que dejó este discurso de ayer, sobre todo teniendo en cuenta esto último que decía Martín Epstein sobre que evidentemente fue una estrategia profundizar en la polarización con un espacio de la oposición que está claramente debilitado. Vamos a preguntar por qué. Santi, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo estás? Acá Gaby, Martín y Lu Miranda. ¿Qué tal, Gaby, Martín, Miranda? ¿Cómo están? Buen día para todos y todas. ¿Qué te dejó el discurso de apertura de las ordinarias ayer? Bueno, a ver, en términos por ahí analíticos, nada, coincidir con esto. Claramente el gobierno de Milei no tiene nada para mostrar en términos de medidas que favorezcan a la sociedad, a la gente o al pueblo, como querramos decirle. Entonces tiene, el análisis de que se dedicó a atacar si querés a la oposición, pero como recién decían ustedes, al peronismo, al kirchnerismo, tiene que ver estrictamente con eso. Digo, cuando no tenés nada para mostrar, tenés que buscar dónde poder cohesionar tu fuerza para mantener algún tipo de relato comunicacional. Uh-huh. En este caso, bueno, es obvio y es lógico que va a atacar al peronismo en la forma que lo atacó ayer. Digo, la verdad que es difícil poder analizar lo que fue la jornada del día de ayer en términos de seriedad. Digo, a mí lo que sí me llamó la atención el contraste entre lo que propone el gobierno, lo que propuso el tuit de Milei o su comunicador Santiago Caputo, de que bueno, ahora la disputa era moral, y la verdad lo que desplegó ayer el presidente no creo que coincida con la moral de grandes mayoría de los argentinos. Sí me llama la atención, digo, porque también es esto que se discutió en redes o por ahí con algunos dirigentes, es por qué el peronismo se presta a correr
si querés, en un sentido, la agenda o darle la agenda a Javier Milei para que pueda desplegar ese ataque violento, porque la verdad que si ayer lo dejaba solo hablar al presidente, le iba a costar después instalar en la agenda qué es lo que quiso decir, porque partiendo de la base que la mayoría, o si no todos los datos que dice el presidente, la verdad que son falsos, y cuáles son las propuestas de su proyecto de país respecto a la reforma laboral, respecto a la minería o respecto a lo que es el petróleo o los hidrocarburos o la energía del país. Bueno, la verdad que eso, hoy la minería dice que va a generar 1 millón de puestos de trabajo y genera menos de 30.000. Entonces veremos a ver cómo, no cómo se toma la sociedad lo que fue ayer, porque la verdad no creo que tenga una repercusión de niveles de información altos, salvo que los grandes medios de comunicación quieran tomar algún punto en particular y replicarlo, pero me parece que lo de ayer del presidente, en términos estrictamente comunicacionales, deja por un lado una sensación de que entendemos que tiene muchísimas dificultades, o que ven muchísimas dificultades para lo que viene, y que por eso apelan a, como bien decía recién Martín, a la estrategia de la confrontación, porque la polarización va a ser lo único que lo mantenga en carrera a este gobierno. Sí espero que la oposición pueda tomar notas de esto y entender, pues ya van 2 años de gobierno de Milei, ya van 2 años de tratar los temas de la misma manera, de poder empezar a pensar un poquito distinto esa estrategia, porque la verdad que rebajarse a los mismos términos en los cuales insulta al presidente no carece de ningún tipo de efecto para la sociedad, y me parece que todos los gobernadores que fueron tan complacientes con el presidente Milei, sobre todo los gobernadores del peronismo, después de haber visto lo de ayer y pensar en términos económicos cómo va a estar el país dentro de un año, bueno, si no hacen la cuenta de que acercándose cada vez más a este gobierno van a pagar, seguramente paguen un alto costo en términos electorales en el año 27, bueno, la verdad que también sorprendería que lo sigan apoyando. ¿Tenés algún análisis de esta cuestión que tiene que ver con volver al insulto crudo y duro del presidente, cuando se supone que en el último tiempo, digamos, se había moderado bastante, o su entorno había logrado que se moderara bastante, y sin embargo ahora arremete con todo esto? Digamos, vos lo analizás desde el punto de vista de que ya no tiene nada para mostrar. O sea, ¿esto es sinónimo de que es un gobierno que está nervioso? Sí, a ver, claramente está nervioso en términos de económicos. Digo, en términos de cómo va a estar la economía argentina en los próximos por lo menos 6 meses. Digo, Gaby, nosotros en términos estadísticos lo que tenemos medido es que el 70% de los argentinos a nivel nacional, o sea, 7 de cada 10, creen que hoy están peor que ayer por culpa de las medidas económicas de Milei, pero creen que van a estar mejor dentro de 6 meses. Digo, eso por un lado. Entonces, por otro lado, ¿a quién le está hablando Milei en estos términos que voy a decir? Y a su núcleo duro. A su núcleo duro, que se siente identificado con los modos y con la forma de Milei. Que es ese 30% que lo llevó a terminar primero en la PASO del 2023, a poder ingresar al balotaje, y después, bueno, amplió con un sector que lo que le gusta es la moderación, que esté en contra del kirchnerismo pero de forma moderada. No funciona, ya perdió en todas las encuestas que hacemos en todos los distritos. Todo lo que había conseguido el presidente después del balotaje por lo menos cayó en un 10-15%. Entonces entienden que la única forma de mostrarse competitivos para los próximos escenarios electorales que se vienen es consolidando esos núcleos de 30-35 puntos, y ver si, mostrando lo que está enfrente, el kirchnerismo, de la forma en que ellos lo muestran, tratar de generar un poquito más, no consenso, pero sí una amplitud que nos llega a estar entre los 40 los 45 puntos, que es algo parecido a lo que vimos en octubre del año pasado. Ahora, pensar que esa estrategia le sirva de acá al próximo año y medio, yo la verdad lo pongo en duda, pero de forma, por lo menos de mi parte, y el lado de la consultora, lo ponemos en duda, porque no hay manera
de que el relato comunicacional pueda tapar el bache o el agujero que tienen hoy las familias argentinas en el bolsillo. Santi, ¿qué tal? Martín acá. ¿Cómo está, Martín? Bien, es que en las últimas horas, semanas en realidad, empezó a cobrar centralidad nuevamente la figura de Macri, ¿sí? Volvió a buscar ponerse en el centro de la escena y casi en paralelo aparecieron algunos mensajes por ahí medio chiquititos, medio finitos de Villarruel, tratando de volver a posicionarse en el centro de la discusión política. ¿Crees que algo de esto puede tener que ver con la actitud de Milei de ayer? Digo, el temor de que se arme una fuerza de derecha que le compita votos, que le reste votos y entonces le ponga en juego su rol de verdadera oposición al kirchnerismo. Sí, seguramente porque, a ver, eso sería un gran problema para Milei, la Libertad Avanza, esas, podríamos decirle despectivamente, colectoras, claro, de la derecha. Por eso ellos son tan vehementes y tan fuertes en lo que es el adoctrinamiento interno. En realidad no es adoctrinamiento, no sé la palabra. A ver, en el castigo a quién se corre 1 milímetro de lo que cree el presidente y su mensa chica. Sí. Fíjate. El hostigamiento que se hace a quienes se corren 1 milímetro, ¿no? Sí, no hay duda que eso está estrictamente planificado y que tienen, a ver, si querés, una estrategia. Bueno, fíjate lo que es la diferencia entre el peronismo y la Libertad Avanza en ese sentido. En la Libertad Avanza, el que se corre un poco lo que dice el presidente, pensando si está, sin decir si está bien o está mal, es lo que el presidente dice, es eso, y el que pone en duda algo es enseguidamente, si querés, ejecutado a través de sus matones de las redes sociales. Y después, bueno, fíjate el caso de Villarruel, es el más significativo. Pero ¿cuál es el principal temor de la Libertad Avanza en ese sentido? Si querés, tomando ejemplo lo que pasó en Mendoza, pero para el lado del peronismo. Claro. Porque tanto Macri como Villarroel, el PRO hoy mide 3 puntos a nivel nacional. Claro. La realidad es esa. Pero esos 3 puntos pueden ser estrictamente significativos. Y si Villarroel y otras colectoras llegan entre los 6 y los 5 puntos, pregúntenle al peronismo de Mendoza cómo le fue el último domingo en la elección, cuando la Cámpora armó otras listas que sacaron entre 3 y 5 o 6 puntos. Claro. Y además eso va a ser un arma interesante para Macri para poder negociar finalmente con lo que se puede llegar a quedar, que es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Yo creo que es toda estrategia de política, de lo que se llama de la rosca. Yo creo que, por un lado, Macri va a tratar de negociar, pero sabe que necesita sí o sí de Javier Milei, sobre todo porque ellos tienen un ordenamiento que es mayor al que puede llegar a tener cualquier fuerza política. Ellos no responden a una mesa estricta nacional, digamos. Ellos responden a órdenes de un poco más arriba, como lo vimos ayer, al embajador de los Estados Unidos sentado ahí cerca de Milei. Entonces, ese ordenamiento que la derecha tiene a nivel global es lo que le juega muy a favor. Por eso Mauricio Macri, más allá de que quiera generar algún tipo de discusión, no creo que termine jugándole en contra al proyecto de la derecha, en todo caso para que no gane el peronismo nuevamente en el 27. Ahora, todos los acuerdos que la Libertad Avanza está haciendo tanto en la ciudad como en las provincias, es cantado que van a ser rotos seguramente por la estrategia de Santiago Caputo, de Javier Milei y Karina Milei, que si algo saben es no cumplir ningún tipo de acuerdo, y seguramente le presenten listas en la ciudad de Buenos Aires y tengan grandes posibilidades de ganarle al PRO, y seguramente presenten listas en todas las provincias donde dijeron que no lo iban a hacer, porque si es la fuerza mayoritaria, aunque estemos hablando entre 30 y 40 puntos de intención de voto, seguramente va a ser la fuerza que tenga más chances de ganar algún distrito. Pero hasta ahora, Santi, eso no significó que esas, digamos, que esos espacios políticos que fueron de alguna manera traicionados por el oficialismo hayan tenido una represalia. Por el contrario, digamos, siguieron apoyando, bueno, imagino, digamos, por una cuestión de conveniencia, pero digo, siguieron ahí. ¿Hay mucho más paño para que eso siga sucediendo? Yo creo que no mucho más. Me parece que ya, sobre todo por esto que te decía Gaby, que es los gobernadores van a tener que empezar a darle algún tipo de señal a sus electores, que en principio eligieron votar si querés a los dirigentes o a los gobernadores de Provincias Unidas, pero se dan cuenta que van a pasar de ser de Provincias Unidas a provincias perdidas. Entonces, para no perder las provincias, Nacho Torres, Puyaro, Yarlora,
o van a tener que enfrentarse al gobierno nacional, o van a tener serios problemas en el 2027, y serios problemas va a ser perder cada una de las gobernaciones. Santi, no, es más una intuición que otra cosa. ¿Cómo imaginás el calendario electoral del año que viene? ¿Ya se está hablando o se está corriendo rumores sobre elecciones que se van a correr de fecha, para tratar de evitar una gran elección en octubre? ¿Vos imaginás un año electoral el próximo similar al pasado, con elecciones medio escalonadas, con provincias que se corran del calendario de octubre para evitar quedar acopladas a la elección nacional? Mirá, hoy, porque la dinámica política argentina sabemos que es extremadamente cambiante, hoy te diría que hasta, si querés, más fragmentado todavía. Claro. Seguramente haya elecciones municipales, haya elecciones provinciales, haya elecciones, o sea, todo separado. Entendiendo que, dependiendo el distrito, le convenga a quién o cual separarse la elección por temores a distintos arrastres, al arrastre de Violeta o al arrastre de lo que puede llegar a ser un voto castigo. Y me parece que ahí hay una dinámica de un laboratorio electoral que todavía no es claro, pero que la mayoría coincide en que tienen que empezar a desacoplarse de la elección nacional. Digo porque ayer se estaba rumoreando incluso la idea de adelantar elecciones para principio del año que viene. Y si llega a pasar esto, no sé, marzo, abril del año que viene, eso significaría que de acá a fin de año ya estaríamos envueltos otra vez en una dinámica preelectoral, armado de listas, campaña. Digo, ¿vos imaginás ese escenario? Sí, lo imagino. Yo hoy, como no lo recomendaría. Claro. Me parece que es temprano para la sociedad, va a ser temprano para la sociedad. Y me parece que cualquiera que se anticipe este año a hablar de elecciones seguramente algún costo pague. Me parece que la dinámica de la sociedad hoy exige otra cosa, que muchas veces los dirigentes no, igual o eligen no mirar o se equivocan y le ponen el foco en otro lado. Pero yo le prestaría particular atención a tres indicadores que son centrales en la economía, que es el desempleo, que el presidente miente y dice que los empleos no se pierden, sino que se transforman, como la canción de Jorge Drexler, lo creen en serio además, sí. La inflación y los salarios. Digo, el desempleo no va a mejorar, o sea, va a seguir habiendo trabajadores más que pierden el trabajo, y sobre todo trabajadores que tengan 1, 2 o 3 trabajos para llegar a fin de mes. El tema inflacionario no va a mejorar de acá a fin de año. Y el tercero, el tema de los ingresos. Los ingresos no le van a ganar a la inflación y van a seguir perdiendo poder adquisitivo. Entonces, con esas tres dinámicas que son simples de poder ver y que, como te digo, el gobierno, ningún dato que esboce sobre estos temas tiene asidero. Bueno, veamos en las economías, digo, ya hay un montón de municipios y de provincias en alerta por la falta de recaudación o por la caída de la recaudación. Bueno, entonces es como el gobierno te dice que baja la pobreza, pero hay más gente viviendo en la calle. Claro. O que baja la pobreza, pero la plata alcanza para cada vez menos. Y que cada vez menos trabajadores formales llegan a cubrir con su salario la canasta básica. Y en este contexto, entonces, Santi, estamos hablando con Santiago Giorgetta, que es director asociado de la consultora Proyección. Me imagino que vienen laburando, sobre todo en este último tiempo, y sobre todo con estas últimas noticias del último mes, particularmente, en el que venimos hablando permanentemente del cierre de pequeñas y medianas empresas, pero ahora ya empiezan las noticias sobre, empresas grandes como, por ejemplo, FATE, etcétera. Vienen laburando sobre el ánimo, digamos, de la sociedad, de la gente, en particular, sobre qué proyección tienen para el futuro inmediato y sobre todo imagen del gobierno. Mira, Gaby, lo último que tenemos, que es este dato que te mencionaba recién, respecto a sobre todo a la percepción de la economía, que me parece lo más interesante. Los bajos salarios. Sí, estos 3 puntos son fundamentales, ¿no? Desocupación, digamos, el ánimo de la gente y el miedo está puesto en el tema de la desocupación, la baja del salario y la inflación, ¿no? Sí. Y ahí te agrego la inseguridad, que no es un dato menor. Mira. Que viene creciendo. Sobre todo por la dinámica que le quiere dar o la impronta que le quiere dar el gobierno. Pero lo que te decía es, 7 de cada 10 argentinos creen que su situación económica empeoró en los últimos 6 meses.
Solamente 3 de cada 10 creen que está igual de bien o va a mejorar. Solamente el 10% cree que va a mejorar. Ahora, cuando le preguntás para los próximos 6 meses, ese 30% crece a 40%, que es este núcleo en el cual está trabajando estrictamente el gobierno de Javier Milei. Porque, como te decía antes, la creencia es que con esos números llega a balotaje y que en balotaje nadie lo puede vencer. Digo, en eso se convenció gran parte de la política. Me parece que ese es el principal punto fuerte que hoy puede llegar a tener Axel Kicillof. Que todo el mundo crea que no le puede ganar a Javier Milei. Ahora, aparte de eso, la valoración del gobierno tampoco es buena. Ya es el segundo mes consecutivo que está la negativa por encima de la positiva, si bien no es mucho el diferencial, pero es una novedad. Casi 48% de argentinos valoran de forma negativa el trabajo del gobierno, el 45% lo valora de forma positiva. La diferencia son esto. Sigue siendo alto igual, Santi. Sigue siendo alto. El 45% sigue siendo alto. Pero mirate, por ahí acá lo que hay que empezar a ver es esto. El muy malo es de 36 puntos y el muy bueno es de 16 puntos. Ok. Digo, el bueno es de 30, o sea, se concentra ahí, que son los puntos más volátiles. Ahora, cuando vos le preguntás si las políticas que implementó este gobierno tuvieron un impacto en su economía familiar, positivo o negativo, el 55 te dice que negativo. Sí. Y solo el 36 te dice que positivo. El gobierno está anclando estrictamente su suerte del 2027 a la proyección del futuro. Digo, lo trabajó muy bien, esto de en 10 años vamos a ser España, en 20 Alemania, en 30 Noruega, no me acuerdo bien los países que desplegan, pero esa proyección, ese anclaje, la proyección de que va a haber un futuro mejor, es lo que hoy lo termina, es lo que te termina de explicar ese entre 30 y 46% de positividad. Fíjate que ustedes que están en los medios, ven un montón de entrevistas que le hacen a la gente. ¿Cómo estás? No, re mal. Me despidieron, perdí el trabajo. Ayer había uno con una señora que fue a verlo a Milei. Decía, no, tenía una pyme textil y fundí. Pero lo vengo a apoyar al presidente, porque hay que reinventarse y qué sé yo. Bueno, el tema es, sobre todo, una cuestión también para agregar a los términos, a esto que hablamos de la economía, es el endeudamiento familiar. Sí. Que otro asunto gravísimo, más del 50% de los argentinos, o casi el 60% en realidad, nos dice que toma deuda para llegar a fin de mes. No es que toma deuda para cambiar el auto, para comprarse una casa, para irse de viaje. Entonces todos esos temas lo que hacen es una dinámica de decir, bueno, ahí sí, ¿cuánto tiempo más el gobierno no se va a mantener en pie? Sino cuánto tiempo más el gobierno va a poder seguir convenciendo a estos segmentos, que son los que están por ahí dubitativos, de que este es un buen gobierno y de que si hay enfrente algo que se entienda mejor, no lo voten. Digo, que esa es la tarea, por eso el despliegue tan violento sobre el peronismo, sobre el kirchnerismo, porque si bien hoy hay una disputa entre Axel Kicillof, Máximo Kirchner o Cristina, se entiende que ese es un único segmento. Santi, te agradecemos mucho, como siempre, por haber charlado este ratito con nosotros. No, por favor, un gran abrazo, tengan buen día. Adiós. Santiago Giorgetta, uno de los directores asociados de la consultora Proyección, que vienen laburando siempre con esto, con el ánimo de la gente y, haciendo un poquito un análisis de lo que dejó esta apertura de sesiones ordinarias en el día de ayer. En el plano internacional, no queremos dejar de mencionar uno de los datos del día. Ayer fue tremendo el timing en el que se produjo esta información acerca de la liberación del gendarme Nahuel Gallo, en el que estuvo involucrada la AFA, el Chiquitapia, con gestiones que se venían haciendo a propósito de la buena relación que tiene el Chiquitapia con el de la AFA venezolana, el presidente de la Federación de Fútbol de Venezuela, ¿no? Ahí se armó toda una cuestión que venían hablando muy solapadamente, es decir, no había información de que esto estaba ocurriendo, y finalmente han elegido, no se sabe si fue casualidad, yo creo que no, pero bueno, es una cosa que yo creo que no. Casualidad o no. Pero bueno, el tweet de Chiquitapia, o sea, creo que era 2059 fue muy llamativo. Así que bueno, finalmente la AFA anunció que en estas negociaciones participó la AFA.
Vamos a ver qué es lo que decía el Chiquitapia justamente en las redes sociales para repasar entonces. Ahí lo vemos, ¿no? En 8:59 p.m. Recordamos que a las 9 estaba anunciado el discurso de Milei en el Congreso. Dice el Chiquitapia, gracias a un trabajo silencioso y mancomunado con la Federación Venezolana de Fútbol y la Conmebol, hoy después de 448 días, Nahuel Gallo regresa a Argentina y puede reencontrarse con su familia. El fútbol nos une, dice en otro tuit, trasciende fronteras y demuestra que siempre es posible construir puentes para el entendimiento y la cooperación. Sí. Golazo. Y después hubo un montón de réplicas de el que debería haber estado gestionando todo esto, que es el Estado argentino. Absolutamente. No hizo nada. No hizo nada, que solamente celebró sin hacerse demasiado responsable de que toda la gestión diplomática la hizo la AFA con el Chiquitapia. Sí. Incluido Pablo Quirno, el canciller, que la verdad que es un papelón. Digo, hace 2 años que un gendarme está detenido en Venezuela y la Argentina no hizo nada. Sí, además en algún momento fue como un discurso remanido y recurrente, sobre todo de Patricia Bullrich, esta idea de que, bueno, no podía ser que el dictador por Maduro, retenido a Gallo, a Nahuel Gallo, ahí en Venezuela, preso, etcétera, etcétera, digamos, como si fuese, digamos, una cuestión de Estado, que evidentemente lo era, porque ahí tenía que haber un entendimiento de parte de los dos estados, del venezolano y el argentino. Sin embargo, eso no avanzó por una serie de cuestiones, sobre todo porque la intransigencia también del gobierno argentino en, digamos, por lo menos empezar a hacer algunas gestiones diplomáticas un poco más certeras, cosa que no ocurrió. No, de hecho, muy cortito, recién la entrevistaron a Patricia Bullrich en el programa en A24 y le preguntaron si el gobierno argentino sabía que estaba pasando esto, y que dice Bullrich que cuando vieron la foto pensaron que había sido la gestión del gobierno italiano el que había logrado la liberación del gendarme. No tiene idea. También Tremendo. Bullrich habló con Radio Mitra, vamos a escucharla, porque esta mañana también habló, se ve que anda paseando por los medios de comunicación, dijo que había realizado algunas gestiones para repatriar a Nahuel Gallo desde el primer segundo y pasó un mal momento porque se lo llevaron de la cárcel y nadie sabía dónde estaba. No, las gestiones para liberar a Gallo nosotros las hicimos desde el primer segundo, y de esto no estábamos al tanto. Ayer pasamos un muy mal momento porque a las 9:30 de la noche lo llevaron de la cárcel, los presos gritaban, se llevaron al argentino y ya se lo llevaron y se lo llevan a un lugar que es un lugar de contrainteligencia. Ahí estuvo, y bueno, se ve que estuvo esperando la llegada, nadie sabía dónde estaba, había salido de la cárcel y nadie sabía dónde estaba. Claro. Bueno, resulta que estaba esperando el arribo de este avión contratado por la AFA, con 2 miembros de la AFA. Bueno, así las cosas. Por supuesto, hay que decir que no hizo una sola mención a a la liberación de Nahuel Gallo, el presidente. Cuando se estaba enterando, ahí ya se habían enterado, digamos, minutos antes, podrían haber reescrito el discurso. De hecho, mucha gente que trabaja cerca del presidente, incluso algunos colegas nuestros que trabajan ahí en el Congreso y en Casa Rosada, todos se preguntaban si finalmente iba a haber una reescritura del discurso a propósito de esta noticia que se estaba dando. No solamente de esa noticia, sino también lo dirán. Bueno, ninguna de las dos cosas ocurrió. Lo de Nahuel Gallo estuvo ausente en el discurso de apertura de las ordinarias. No quiero dejar de mencionar que las clases hoy no están comenzando en 16 provincias, incluye la ciudad de Buenos Aires, los gremios que están reclamando la restitución del FONID, la reapertura de la paritaria nacional, que están rechazando el proyecto de libertad educativa, que es cualquiera, que es un desastre. Sí hay unos números que son muy impactantes y que los voy a mencionar muy rápidamente porque se estiman que los docentes perdieron más de 1/3 de su capacidad de compra, aproximadamente entre un 31 y un 40% desde que asume este gobierno. Y en términos de salario, digamos, la caída salarial acumulada representa, y esto ahí me parece muy impactante porque se ve muy, muy patente. O sea, es como desde que asumió Milei, es como si los docentes se les hubieran morfado entre 7 y 8 sueldos. Claro. Dejaron de percibir entre 7 y 8 sueldos, ¿no? En estos 2 años y pico. Sí.
Esa es la situación por la que está atravesando toda la docencia argentina en general. En algunas provincias se profundiza esto en particular, y hoy hay que decir que a las 11 de la mañana, ya estaba previsto a las 11 de la mañana, la CGT se iba a concentrar en Plaza Lavalle para impugnar judicialmente la reforma laboral aprobada el viernes pasado. Esto es lo que veníamos diciendo, que bueno, no habían convocado entonces a la marcha del viernes, pero sí a una gran movilización este lunes, porque bueno, ellos sostienen que vulnera esta reforma que ya fue aprobada, el principio de progresividad de los derechos laborales, y recorta conquistas ya alcanzadas. Así que esa es la acción, digamos, dentro del plan de lucha que se había propuesto la Confederación General del Trabajo. Es 11 de la mañana ir a impugnar en la justicia esta reforma que ya fue aprobada, reforma laboral, con una gran manifestación, y veremos cuál es el próximo paso en este plan que pretende el gremio o la confederación gremial más importante de la Argentina. Amigos, amigas, hasta acá hemos llegado en este repaso, pero hay mucho más para charlar, hay mucho más para conversar con ustedes. Mientras tanto, vayan a votar la burrada del día ahí en nuestro chat de YouTube, y de paso, si no dejaron su me gusta, nos dejan ahí un pulgar para arriba.